La nieve, ¿qué? A ver, No, la hablando nieve. del clima, sí. Bueno, la nieve, se quedó con el tema de la nieve, ¿o se tildó? Bien, bueno, O se trabó. o se trabó. Bueno, vamos a silenciar el micrófono, vamos a ver en pantalla, ¿sí? Unas diapositivas que les voy a pasar para trabajar el tema del clima, para ver qué significa el clima y cuáles son esos elementos que pertenecen al clima, ¿sí? Así que vamos a estar atentos, vamos simplemente a mirar lo que voy a poner en pantalla. Yo no lo voy a ver, ustedes silencian el micrófono, si la señal los llega. Bien, perfecto. A ver, me avisás, Euge, cuando se ve la pantalla, porque tarda siempre un poquito. Ya se ve. Perfecto, bien. Entonces, el tema de hoy que vamos a trabajar, como bien lo había anticipado, era el tema del clima. Elementos y factores que lo componen. Bien, vamos a ver el clima versus tiempo. ¿Cuál es la diferencia? El clima dice que es el promedio para una determinada región del planeta a lo largo de un gran periodo de tiempo. Se hace referencia al clima cuando se dice frío, cálido, tropical, templado. Esto es el clima. El clima se tienen que dar una serie de condiciones, pero no en un momento, no en un día o una semana. Gran extensión de tiempo, como por ejemplo, más o menos en todo el año. La variación de la lluvia, de la temperatura, del viento, las precipitaciones. En cambio, el tiempo atmosférico dice condiciones atmosféricas en una zona y en un breve momento determinado. Y la previsión meteorológica o del tiempo, que es lo que estábamos viendo al principio en el mapita, ¿sí? Ese es un pronóstico de tiempo, pero no a largo plazo, en un tiempo corto. Te está diciendo las condiciones de la atmósfera en este día, a esta hora. O puede ser que digan pronóstico extendido a 15 días. Bueno, te lo dan un lapso de 15 días, pero ese lapso también puede ser modificado, porque por ahí en el medio prevén que va a ser lindo tiempo, pero quizás vino una masa de aire frío, cambió todo ese tiempo que estaba pronosticado. Por eso, a veces, cuando dicen de acá a 15 días no va a llover, es tentativo, no se sabe con certeza. Puede que sí, puede que no, si es que no varía ese clima que están teniendo de acuerdo a la lluvia, viento o precipitaciones. Los elementos que componen el clima son temperatura atmosférica, que es lo que estábamos hablando, frío, calor, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. Ahora, en la próxima imagen les voy a explicar bien lo de la presión atmosférica. Todo lo que tenga que ver con la atmósfera es una capa de la Tierra en donde nosotros estamos viviendo y de ahí podemos respirar gracias a la atmósfera que nos provee el oxígeno, que permite que el oxígeno circule y podamos respirar. Y dentro de esa atmósfera, que estamos todos los seres vivos, también convivimos con los recursos de la naturaleza, como bien habíamos hablado. Está el viento, la humedad y las precipitaciones o lluvias. Estos son los elementos que está compuesto el clima. Por eso abarca mucho más, o que solo la temperatura, o que solo el viento, ¿sí? O que solo la lluvia. Los factores que pueden modificar ese clima: latitud geográfica, altitud, orientación del relieve, continentalidad o corrientes oceánicas. Bien, si por ejemplo en estos meses de invierno, decimos que es la estación del invierno, obvio que si es del invierno vamos a estar con temperaturas bajas que nos da frío. Entonces, lo que estábamos hablando acerca del viento, según la zona donde vivamos, o como bien nombraron Córdoba o alguna otra zona de la Argentina, nosotros porque vivimos en Argentina, pero en el mundo sucede, de acuerdo a la zona donde vivamos, si es más cerca del río, más cerca del mar, hay más corriente de aire, perdón. ¿Por qué? Porque el aire tiene más lugar para desplazarse, entonces hace corrientes de aire. Esa corriente de aire provoca que por ahí tengamos más frío que en otros lugares donde quizás hay más cantidad o de viviendas o de
casas donde el viento no pueda circular con tanta velocidad como en las zonas que no hay tantas construcciones. En el caso de Córdoba también se da, como ustedes hablaron, el tema de la nieve. La nieve, ¿qué provocaba la nieve? Como habíamos hablado, más frío, más sensación de frío. La nieve, el viento, hace que tengamos más sensación de frío. Y cuando hay humedad, ¿vieron cuando las mamás dicen, uy, qué humedad que hay? Pasan un trapo y todavía queda mojado por media hora el piso. Y decimos, ¿cuándo se va a terminar? Bueno, entonces, ahí admito a alguien que se unió recién, que se fue y se unió. Bueno, entonces, esa humedad o a veces los vidrios empañados cuando hace tanto frío y cerramos la ventana, los vidrios empañados, bueno, ¿eso qué provoca? Son gotitas de agua que se adhieren a la ventana, ¿sí? Al vidrio, de la humedad que hay, que está brotando del suelo. Tipos de clima. Esa humedad, el viento, la temperatura, permite que en ciertas zonas haya un clima frío, un clima templado o un clima cálido. ¿Sí? El clima cálido, hay diferentes tipos de climas cálidos. Está el ecuatorial, tropical, subtropical, árido, desértico y semidesértico. Diferentes tipos de climas cálidos. ¿Por qué? Porque según la zona, no es lo mismo estar en Jujuy que estar en el desierto de Sahara. ¿Por qué? Porque justamente según si estamos más cerca o más lejos de una parte fundamental del planeta Tierra, de la famosa línea llamada Ecuador. Bueno, y después está clima cálido, templado o frío, que en esta imagen no la podemos ver, pero que la vamos a ver inmediatamente. Principales elementos, ¿sí?, del clima. Como estábamos hablando, precipitaciones, temperatura, humedad y presión atmosférica. Fíjense, ahí está hablando de la humedad. ¿Qué es la humedad? Fíjense que cuando hay más cantidad de humedad, hay más gotitas de agua en la atmósfera. En ese aire que respiramos hay más gotitas de agua. En cambio, cuando hay poca humedad, hay pocas gotitas de agua. Esas gotitas no las vemos como que son gotas y que está lloviendo. Las vemos evaporadas. Acuérdense cuando estuvimos trabajando del agua, los estados del agua, el estado gaseoso hace que el agua se evapore. No deja de ser agua, pero está en otro estado y permanece en la atmósfera. Cuando hay mucha humedad, mucha cantidad de ese vapor. Cuando hay poca humedad, poca cantidad de vapor. Bien, con respecto, fíjense dónde están las montañas, dice, a mayor altura, menor presión, y a menor altura, mayor presión. La presión atmosférica es la presión de la atmósfera sobre el ser vivo. Cuando van subiendo la altura, ¿se acuerda cuando vimos los paisajes? Bueno, está la meseta, la llanura, la montaña. Cuanto más subo, hay menos presión de la atmósfera. Por lo tanto, si hay menos de eso, esos componentes de la atmósfera, ahí es donde el aire que respiramos vamos a sentirlo más pesado y nos va a costar un poquito más. Por eso cada vez que uno sube una montaña o va a un lugar donde tiene que elevarse el terreno, bueno, ahí lo vamos a sentir principalmente con la falta de aire. Se reduce la cantidad de la presión de la atmósfera y del aire que lo contiene. Bien, vamos a ver, dice, ¿cuáles son los elementos que pueden modificar el clima? Elementos, las precipitaciones que hoy lo hablamos y la temperatura. Y los factores que modifican el clima, proximidad al mar, altura y corrientes marinas. Eso me da o más frío o más cálido. Acá dice diferentes tipos de clima. Los principales para que ustedes tengan en cuenta, cálido, templado y frío. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta, las tres clases de clima, frío, templado o cálido. ¿Y cómo descubrimos cuándo vamos a tener un clima más templado o un clima más frío? De acuerdo a la ubicación nuestra. Acá les mostramos el planeta Tierra. Fíjense que es muy gráfico, no es como un mapa, ¿sí?, que está plano sobre algo plano, justamente. Es el mapa, en este caso es el planeta Tierra en vivo y en directo sería. Así es nuestro planeta Tierra, no como los vemos en los mapas. Entonces, fíjense que acá hay una línea principal, que también la vieron en el mapa cuando se los había mostrado antes, que es la línea del Ecuador.
atraviesa de punta a punta todo el planeta Tierra a grado cero. Cero porque es el centro, ¿sí? Cuanto más cerca del Ecuador estamos, fíjense las dos franjas, trópico de Cáncer arriba, trópico de Capricornio debajo. Cuanto más cerca del Ecuador o de los trópicos estoy, más calor hace. En cambio, cuando me voy alejando de esa zona tan calurosa, se va el clima bajando la temperatura a zona templada y a zona fría. Fíjense. O sea, de zona calurosa a zona helada. Exacto. Fíjense que en los dos polos, fíjense los dos polos que tenemos, polo norte y polo sur. En el polo norte y polo sur, que son los extremos de la Tierra, hace mucho frío. ¿Por qué? Porque justamente están mucho más lejos del Ecuador. A medida que nos vamos acercando al Ecuador, vamos viendo que vamos teniendo más temperatura. Bien, fíjense ahora, dos imágenes. Tenemos dos imágenes. A ver, Juli, que está tan charlatán hoy. Dígame la primera imagen, ¿a qué corresponde? ¿A qué clima sería? De acuerdo a lo que podés ver. A un árbol con nieve. Clima. ¿Qué Sería clima sería? invierno. Bien, clima. Más allá del invierno, en el invierno, ¿qué clima hay? Frío. Frío, perfecto. Malena, la segunda imagen que podemos ver. A ver. ¿Qué clima sería? Sí. Vamos. Es cálido, no sé, Cálido, o sea, cálido es perfecto. cálido. Bien, Malena, clima cálido. ¿Cómo Es nos que vamos no a sabía lo que era cálido y calor, pero era muy... Caluroso es la temperatura que me da el clima cálido. Perfecto. Bien. A ver, Paz, decime la imagen de arriba que estamos viendo. ¿A qué clima te parece de acuerdo a lo que podés ver? Más o menos, ¿qué tipo de clima te parece? ¿Es muy cálido? ¿Es muy frío? Me parece que es un poco cálido. Un poco cálido. Ese poco cálido. Entonces, de los tres climas que vimos, ¿cuál puede ser? ¿Cálido, templado o frío? Para vos. Templado. Templado, perfecto. Ni hay tanto calor donde está tanto el sol, fíjense que hay un poco de nubes, ni tanto frío porque no vemos ni nieve, ni una zona donde pueda haber mucho frío. A ver, Renzo, decime, la imagen de abajo, ¿qué puedes ver? ¿Qué puedes decirme? ¿Qué tipo de clima es? ¿Renzo está? Un poquito clima, un poquito cálido. Un poquito, muy Poquito poquito. claro. Fíjense, para determinar qué tipo de clima puede tener una imagen, ¿cerca de dónde está? Habíamos dicho que para saber el tipo de clima influyen muchas cosas. Viento, precipitaciones y el paisaje también que nos da una señal. Fíjate, si fuera cálido y estamos cerca del mar, ¿qué hay en el mar que nos viene enseguida cuando tenemos calor y nos vamos cerca del mar? A ver, Renzo. Clima húmedo, por el agua. Perfecto, clima húmedo, bien, como estamos teniendo. Y aparte del clima húmedo, las corrientes de agua y las corrientes de aire, donde está mucho el agua, ahí puede fluir más el aire. Cuando hay tanta cantidad de aire, ¿qué puede pasar también? Que viene el viento. Si hay clima caluroso y hay mucho viento, ¿qué puede pasar? Que es lo que estuvimos hablando hoy tempranito. ¿Va a seguir manteniéndose el clima caluroso? ¿Clima cálido? A ver, Renzo. No, templado, señorita. Ahí está. Porque puede llegar a ser mucho calor, pero al estar cerca de un mar o un río donde puede haber mucha cantidad de humedad y mucho viento, el clima no puede ser cálido. ¿Sí? Bien, fíjense acá que voy a cerrar con esto, ¿sí? Porque así los puedo despedir, porque si no siempre me quedo sin despedirlos. Fíjense en la parte de Argentina, como habíamos visto, que tiene que ver con el mapita que habíamos visto antes, del tema de las regiones, ¿sí? Los paisajes, tiene que ver con el clima que tienen. Los paisajes y la vegetación
justamente están de acuerdo con el clima. Una planta de un clima frío jamás puede sobrevivir mucho tiempo a un clima cálido y viceversa, al igual que los animales. Los animales que están acostumbrados a vivir en climas muy fríos como un oso polar, que vimos la otra vez, no puede sobrevivir en un ambiente cálido. Entonces, acá tenemos una vista general de la Argentina de los diferentes climas. Donde está rojo, clima muy cálido. ¿Por qué? Porque es la parte donde se acerca más al Ecuador. En el medio está la zona donde vivimos nosotros, pampeana, como decía Renzo, con un poco de humedad, ¿sí? Pero la temperatura no es tan alta. Alrededor, que es el amarillo, clima seco y un poco, bastante, también caluroso. Menos de un minuto te queda. Listo. Y donde vemos lo celeste, clima muy frío. Entonces, ustedes recuerden, para hacer las tareas esta semana que les toca la semana que viene, recordar el clima, las temperaturas, precipitaciones y humedad. Todos estos factores benefician a un clima o a otro. ¿Ok? Para la semana que viene me acuerdo que Nacho quería contar una experiencia. Ok. ¿Sí? Así que la va a contar la semana que viene, así cerramos hoy. Señor. ¿Está? Sí. Les mando un beso a todos. Señor. Buen Señor, Sí, mi amor. después del Zoom te paso todas las actividades. Sí, y mi la amor, integración. tranquilos. Quédense tranquilos. Señor. Después les voy a pasar el Power para que tengan idea. Yo ya terminé todo. Muy bien. Yo ya te lo mandé todo.